Hola, llevaba tiempo, bastante tiempo, queriendo grabar este vídeo ya que es un vídeo que me parece interesante, ahora comentaré por qué, y lo estaba posponiendo porque es un vídeo muy largo de preparar sobre todo, aunque puede ser que también el vídeo en sí vaya a ser largo, no lo sé, pero creo que es muy importante este vídeo, o por lo menos el tema en sí es muy importante, así que hacer un vídeo sobre ello pues me apetecía. El tema es las editoriales, que a priori pues uno dice, ¿qué más me dan las editoriales? Las editoriales, si llevas bastantes años o llevas un tiempo ya dentro del mundo de la lectura, pues conoces perfectamente la importancia de las mismas, pero mucha gente pues es nueva, como yo realmente, nueva en el mundo de la lectura y pues, no sé, busca en Amazon o donde sea el título del libro, compra el primero que hay y ya está. Es lo normal y le pasa a todo el mundo. Pero las editoriales son muy importantes, como digo, sobre todo porque un mismo título, un mismo libro, dependiendo si lo lees en una editorial o en una edición o en otra, puede pasarte, o al revés, puedes o aborrecer el libro o te puede encantar. El mismo libro, del mismo autor y casi con el mismo contenido. ¿Y por qué es esto? Pues porque detrás de cada edición hay un traductor o traductora, un revisor o revisora o revisores, hay un cuidado y un protocolo en la editorial, una manera en la que se hace pues, el proceso de edición, una manera en la que se hace, dependiendo de la editorial, un estudio previo de la persona que se encarga de editar el libro. Hay muchos pasos que hacen que la misma obra en diferentes ediciones pues cambie mucho. Y cuando es mucho. Entonces voy a hablar de editoriales que a mí me gustan mucho y que he descubierto en los últimos años. No son mis editoriales favoritas porque voy a dejar muchísimas fuera, obviamente, porque si no esto sería una disertación de 3 días y medio. Voy a hablar de editoriales que conozco, obviamente, que he descubierto en los últimos años, que como soy nuevo en la lectura, pues prácticamente son todas, pero pues voy a dejar fuera unas cuantas. Voy a hablar de alguna que me gusta más, alguna que me gusta menos, pero sobre todo centrándome en las que más me gustan. Y para daros un pequeño avance, y sobre todo porque a día de hoy todo el mundo necesita saber las cosas al instante, os voy a hacer un pequeño spoiler de las editoriales de las que voy a hablar. Aquí tenéis un pequeño adelanto. Como veis, no son demasiadas, son las que yo considero más importantes de las que puedo hablar a día de hoy y las que yo creo que pueden ser más interesantes, sobre todo para recomendar a la gente que lean estas editoriales. No en todas, sino en las que voy a ir hablando, pero todas estas creo que son las más interesantes de las que puedo hablar. Entonces, me voy a dejar fuera, y lo pongo aquí por si alguno quisiera información sobre estas, para que sepa que en este vídeo pues no la va a ver, desgraciadamente. Ya habrá alguna segunda parte si lo queréis. No voy a hablar de Cátedra, porque no he leído nada de Cátedra, o sea, en Cátedra. No voy a hablar de Alianza Editorial, porque todo lo que he leído de Alianza creo que es de su sello Runas, de la parte fantástica, y como diré más adelante, pues no voy a entrar en eso. No voy a hablar de Impedimenta, no he leído nada de Impedimenta todavía. No voy a hablar de Reino de Cordelia, porque solo tengo un libro de Reino de Cordelia. Lo he ojeado un poco, pero no lo he leído. No voy a hablar tampoco de Alamut, y Alamut sí que pues la conozco, tengo ahí 2 títulos de Alamut que me gusta, o sea, es una editorial que me gusta mucho y la recomiendo sobre todo si queréis leer a Isaac Asimov, aunque también, bueno, creo que Tchaikovsky solo está publicado por Alamut. No sé si, igual me confundo, pero la saga de Geralt de Rivia la tenía Alamut, creo que sí. Y por último dejo también fuera las editoriales que se centran únicamente en fantasía o ciencia ficción actual. ¿Por qué? Porque yo creo que no requieren de tanta... estos títulos no requieren de tanta revisión, no requieren una edición tan exhaustiva y por ende pues no creo que sean tan interesantes. Voy a mencionar 6 editoriales que considero muy importantes a día de hoy,
o muy interesantes para hablar de ellas, y os voy a exponer lo bueno y lo malo de cada una de estas. Pues bien, empezamos con la primera editorial que todos conocéis, muy probablemente. Si no habéis llegado a este canal a colación de algún vídeo en el que menciono esta editorial, la conocéis ya de antes o me habéis escuchado hablar de ella 1000 veces, es Valdemar. Y saco este título, a pesar de que tengo unos cuantos otros, porque es como el de los más característicos. Narrativa completa de Lovecraft, pero bueno, Valdemar, editorial. Y no Valdemar Gótica, sino Valdemar, en toda su extensión. Valdemar, como ya he mencionado en otro vídeo en el que me centro expresamente en ese volumen de la narrativa completa de Lovecraft, que tenéis por ahí, ya lo he mencionado ahí, pero bueno, lo vuelvo a mencionar. Valdemar es una editorial muy, muy profesional, tremendamente profesional. Hace su trabajo muy bien, dedican grandes esfuerzos en hacer las ediciones tan profesionales que hacen. No creo que hagan un trabajo a la ligera, por lo menos pues los volúmenes que yo conozco. No soy un gran experto, o sea, tampoco es que sea un entendido profundo de ninguna de estas editoriales, pero por lo que yo he podido ver son tremendamente profesionales, cuentan con unos traductores magníficos, véase Juan Antonio Molina Foix, Francisco Torres Oliver, J.M. Nebreda, creo que es Nebreda, pero no me acuerdo si era J.M., de José Manuel, no sé. José Rafael Hernández Arias, Marta Lila Murillo, en fin, muchos traductores muy, muy buenos. Los he tenido que leer porque no me acuerdo de todos, pero bueno, traductores muy, muy buenos. Obviamente no son exclusivos de esta editorial, pero sí que son recurrentes. O sea, son traductores, por ejemplo, Juan Antonio Molina Foix, no sé cómo se pronuncia, ha trabajado para muchos otros, en muchas otras editoriales. Francisco Torres Oliver igual. De hecho, en otra de las editoriales que voy a mencionar, el volumen que tengo, muchas de las historias las ha traducido Francisco Torres Oliver, pero bueno, son muy recurrentes en Valdemar y es muy característico también el trabajo de estos traductores en la editorial de Valdemar. Yo creo que si no fuera por ellos, pues no tendría tanto prestigio esta editorial como la que realmente tiene. Otro punto a favor de esta editorial es que cubre muchos géneros, muchos ámbitos, o sea, tiene diferentes sellos, como puede ser Valdemar Gótica, que es el más conocido, yo creo, que en casi todo porque hay otras obras, pero bueno, prácticamente es todo terror clásico, novela gótica clásica, aunque luego tiene, pues, por ejemplo, los libros de sangre de Clive Barker, que son de finales del siglo XX. Luego tiene otro sello también bastante conocido, que es Valdemar Selecta, en el que son compendios de relatos de autores muy reconocidos, como Arthur Conan Doyle, pues tiene los relatos completos. Creo que son todos los relatos de Sherlock Holmes, no las novelas, que las novelas están en otro sello, pero todos los relatos de Sherlock Holmes. Luego tiene unos cuantos, no sé si todos, de Alexandre Dumas, otros de G.K. Chesterton, que es el que tengo ahí, del Padre Brown, los 5 relatos del Padre Brown, 5 o 6, no me acuerdo, creo que son 5. Luego tiene, pues, de H.G. Wells todos los cuentos también. En fin, son compendios de relatos de autores muy reconocidos y ediciones que molan mucho también. Son todas del estilo de, o sea, quiero decir, todas comparten pues más o menos los mismos materiales. Voy a sacar el otro. Vale, como veis, pues comparten un poco el mismo tipo de material, la misma encuadernación, yo creo que es el gramaje del papel, que también es algo que quería comentar. El gramaje del papel me parece perfecto, porque son libros gordos, pero que no tienen un gramaje que hagan que el libro ocupe 2 veces lo que tendría que ocupar, pero aún así es un gramaje lo suficientemente grueso para que se note casi más, no sé, casi más de calidad que la gran mayoría de los formatos, o la mayoría del gramaje de las diferentes ediciones. No sé si me he explicado bien, pero bueno, un gramaje bastante grueso, pero que tampoco es que sea demasiado grueso. Todo pues, encuadernado con estas guardas así color, no sé, burdeos, en fin, casi todas son de este mismo material, sobre las tapas duras al menos, y esos son los de Valdemar Selecta. Me voy a centrar porque hablo mucho de Valdemar.
Luego tiene otros como Valdemar clásicos, en los que pues tiene más eso, novelas más clásicas, como por ejemplo los cuentos completos de Franz Kafka, Moby Dick, creo que de Gustave Flaubert también tiene cosas, no sé si Madame Bovary, no me acuerdo exactamente de ese. De Joseph Conrad también tiene, creo que son los cuentos completos o algunas novelas de Joseph Conrad. Valdemar clásicos, pues novelas clásicas. No, de Gustave Flaubert es Salammbô, me he equivocado. Y luego tiene incluso otro que tengo yo ahí, que es el canon, que son simplemente tapas duras de las novelas y los relatos de Sherlock Holmes. O sea, un sello únicamente para Sherlock Holmes, y además mola muchísimo. Los puntos negativos de Valdemar, pues sobre todo, y todavía más que el precio, que no es excesivo, pero pues son ediciones que cuestan dinero. Yo creo que el punto más negativo es que no reimprimen con tanta frecuencia como... o sea, yo creo que hay más demanda que oferta en la mayoría de títulos. O sea, sí que es verdad que la novela gótica es un nicho, leer en Valdemar gótica es un nicho dentro de un nicho. No es necesario que estén pues sacando ediciones y ediciones y ediciones y que no las compre nadie. Pero prácticamente todos sus números que llevan más de 10 años publicados, prácticamente todos los números que llevan más, o sea, sí, los títulos que llevan más de 10 años publicados están todos descatalogados, prácticamente todos. Y los que no, pues los encuentras de segunda mano, o los encuentras en librerías que no tienen demasiado movimiento, que no venden tanto, porque por lo general pues la gente compra Valdemar y no se editan o no se imprimen tantos libros como yo creo que como los que venden. Luego también los libros son carillos, son ediciones muy trabajadas y además la mayoría tienen muchas páginas o no suelen ser títulos, sobre todo los de Valdemar gótica, muy finos, los hay, como por ejemplo Frankenstein o el de H.G. Wells, Tres fantasías góticas, La vuelta de tuerca, o sea, hay títulos finos, pero la gran mayoría pues son muy completos y tienen muchas páginas, tienen mucho trabajo detrás, cuestan dinero. Y otro punto negativo, que es un poco más anecdótico, pero no cuenta con versiones digitales oficiales. Entonces, pues, si te quieres leer pues el Padre Brown completo y tú tienes esto y un Kindle, pues, o un ebook, te lo vas a tener que leer aquí, a no ser de que hagas tus chanchullos. Yo me lo leo aquí. Y bueno, está bien, a mí me encanta leer en tapadura, pero pues como siempre, cuando pesan tanto cuesta más, además se puede ir despegando, en fin, lo de siempre. Por cierto, se me olvidó decir que hay otro sello que es Valdemar Frontera, que publican westerns. Esto, muy top. Títulos de que publica esta editorial, por ejemplo, pues la narrativa de Lovecraft, algunos cuentos de Edgar Allan Poe, pues novelas de Mary Shelley, sobre todo pues Frankenstein es el más conocido, novelas de Shirley Jackson, sobre todo La maldición de Hill House, tiene cosas de Etta Hoffman, tiene los libros de sangre de Clive Barker, tiene libros de Arthur Conan Doyle, como se enseñaban los de Sherlock Holmes. Por mencionar un western, tiene por ejemplo Paloma Solitaria, que es de los mejores westerns que se han publicado según el consenso general. Tiene muchísimos títulos y muy recomendables todos ellos. Bien, pasamos a la segunda editorial de la que quiero hablar, una editorial que no tengo, o sea, de la que solo tengo un libro realmente, pero que he tenido mucho entre mis manos porque cada vez que voy a una librería pues he ojeado los libros. Hay muchos que me quiero comprar de esta editorial, pero pues como son libros caros y sé que en estos momentos no me iba a leer ninguno de los que tengo en mente, pues solamente tengo uno y además regalado de mi pareja. Esta editorial es Alba Editorial, una editorial que se me recomendó mucho cuando abrí el Discord por un buen señor, una editorial que publica sobre todo, o es muy conocida por Fyodor Dostoyevsky y Tolstoy. Se supone que es la editorial que mejor publica estos dos
autores rusos. En general, pues es una muy buena editorial, pero bueno, yo creo que se puede decir que es más conocida por publicar literatura rusa, o en concreto Fyodor Dostoyevsky y Leo Tolstoy. También tiene otros como Charles Dickens, publica Henry James, Bret Harte, que es un autor que conozco yo y 3 personas más, entre ellas Charles Dickens. Pero pues eso, también Emily Bronte, por cierto. Bueno, luego hablo un poco de los títulos. Pero es una editorial que es muy bien, o sea, es muy reconocida por pues, los lectores que leen sobre todo clásicos, y es que hace un trabajo pues excelente, tiene unas traducciones muy buenas. No sé exactamente quiénes suelen ser los traductores. El que sí que conocía era el de Dostoyevsky, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. Fernando Otero Macías, eso es. Este es el que traduce, por lo menos los de Dostoyevsky, no sé los de Tolstoy, pero bueno, pues son ediciones, primero, bastante estéticas, que es algo que yo creo que también cabe mencionar. Tienen estos lomos dorados en Alba Clásica Mayor, que a mí me gustan mucho. No me suele gustar el dorado, la verdad es que no es un color, o sea, es un color que aborrezco un poco, pero concretamente estos yo creo que quedan bastante bien en la estantería, porque también, o sea, es un dorado apagado, no es un dorado llamativo y feo. Tiene ilustraciones por lo general muy bonitas, pero bueno, entremos a lo interesante. Estudios previos de la obra, como suele ser común en editoriales buenas, muy profesionales. Si quieres leer clásicos, sobre todo el siglo XIX, que yo, según he podido ver, pues son los siglo XIX, incluso principios del siglo XX, yo creo que son de los que más publican, creo, no lo sé, pero por lo menos que yo conozca, pues casi todos son del siglo XIX. Pues Alba Clásica, no tiene pérdida. Esta editorial compensa el dinero que se invierte, que también hablaré, porque pues son ediciones caras, pero pues lo dicho, traducciones espectaculares, obviamente directas del idioma original, que en el caso de Dostoyevsky Tolstoy es muy importante, y por eso son traducciones muy bien consideradas. Un catálogo muy amplio y diverso, la verdad. No todas las editoriales, o sea, muchas se suelen centrar en un nicho concreto o en un tipo de novelas o género. Alba Editorial, al igual que por ejemplo Valdemar, tiene sus diferentes sellos que abarca bastantes tipos de novelas. Alba Editorial directamente pues recoge muchos autores distintos, tiene publicados, pues lo dicho, desde Charles Dickens hasta Henry James, hasta Tolstoy, hasta Bret Harte y Emily Bronte, y o sea, tiene autores muy diversos que molan mucho. Son obras que no están recortadas, son obras que están íntegras, que yo creo que en la mayoría de títulos es así, y algo que se agradece visto el panorama. Materiales pues bastante resistentes, bastante buenos, gramaje bastante bien, el tamaño de la letra también muy bien, y encima estos cuentan con versión en digital, y no solo eso, sino que esto ya parece promoción, pero este, por ejemplo, y alguno más que tengo, vienen gratis si tienes, por ejemplo, Amazon Prime. Entonces, pues hacen muy bien esto de publicarlo en digital, ya que mucha gente ahora mismo lee en digital, y con lo que cuesta un libro en físico, como es Crimen y Castigo, como es Los hermanos Karamazov, pues viene muy bien que haya versión en digital. Puntos negativos de Alba Editorial, que tengo algunos apuntados, no por nada, sino porque creo que conozco un poco ya la editorial, entonces hay cosillas que yo creo que cabe la pena, o sea, vale la pena destacar, por si alguno estuviera pensando en comprar algún libro de estos. Los precios de Alba Clásica Mayor son un poco elevados. Por ejemplo, los de Alba Clásica Minus o los de Alba Minus son muy económicos y están muy bien para el número de páginas que trae, sobre todo la edición que es muy muy buena, pero los de Alba Clásica Mayor son un poco más caros, y además hay algunos títulos que están en Alba Clásica Mayor y en Alba Clásica Minus, y la diferencia de precio, a pesar de que es la misma edición, pues es notoria. Lo que sí, la diferencia entre Alba Clásica Minus y Alba Clásica Mayor
En cuanto al formato, se nota mucho porque los otros, no tengo un ejemplo aquí porque sinceramente no me gustan mucho, son bastante más, creo, por lo menos o sea, la percepción que tengo es que son bastante más bajitos de altura, son en tapa blanda, tienen un lomo que a mí no me gusta mucho, que es blanco con una foto en blanco y negro del autor, que no me gustan, la verdad. No soy muy fan de los Alba Minus. La cubierta suele ser el mismo estilo, más o menos. No sé si comparten además la misma ilustración, pero bueno, es más bien el lomo lo que estéticamente a mí no me gusta de Alba Minus. Y sobre todo es que son muy dispares. O sea, si tú tienes en la estantería muchos Alba Clásica Mayor y luego tienes Alba Minus, se nota mucho la diferencia. Entonces tenerlos juntos pues no queda tan, no sé, placentero visualmente, cosa que es tontería, es pura estética y no tiene nada que ver, pero bueno, yo creo que se puede destacar este punto. Y luego además es que hay títulos, como digo, que están publicados en las dos, hay títulos que solo están publicados en Major, títulos que solo están publicados en Minus, o que primero están en Minus y luego después de un tiempo en Major. Tampoco entiendo muy bien el criterio a la hora de publicar uno sí, uno no en cada una de las, o sea, en cada uno de los sellos, por así decirlo, pero Major para mí es lo más bonito, es los que, si es posible, a pesar de que sean bastante más caros, voy a intentar ir a por el Clásica Major, pero bueno, Minus también es muy recomendable, a pesar de que estéticamente no me gusta tanto, y personalmente a mí las tapas blandas no me encantan. Títulos de Alba Editorial, ya he mencionado casi todos, pero bueno, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, no sé si El idiota también está, me parece, no sé si Los demonios, o sea, Dostoyevsky en general, Leo Tolstoy, tienes Ana Karenina, tienes Guerra y Paz, tienes Felicidad conyugal, creo que no. No, Felicidad conyugal no está en Alba, pero bueno, tienes títulos de Tolstoy, los más importantes, Ana Karenina y Guerra y Paz, creo que son los más importantes, tampoco los he leído, pero bueno, están en Alba Editorial. Tienes de Charles Dickens, que tienen bastantes, Historia de dos ciudades, no sé cómo se llama, no sé, bueno, de Charles Dickens, de Emily Bronte, de Chekhov, de Henry James, de Arthur Conan Doyle, hasta tienes La regenta de Leopoldo Alas Clarín. Tienes muchos títulos clásicos muy buenos. Alba para clásicos está muy bien. Clásicos sobre todo eso, siglo XIX, XVIII, XX. Bien, proseguimos con la siguiente editorial. Otra editorial que ya he mencionado en el canal y además este título concretamente pues le he dedicado un vídeo, es Acantilado, la editorial Acantilado. Voy a coger el otro libro también. Aquí lo tenemos, editorial Acantilado, una editorial u otra editorial que es muy venerada, que tiene una reputación o le precede una reputación que se merece con creces. Una editorial que ha recibido premios a punta pala, no solo a su labor editorial, sino también a las traducciones. Por ejemplo, aquí Josep María Micó tiene pues, más premios que nadie. Todas sus traducciones, o sea, son traductores que aparecen en la portada, que esto no ocurre en todas las editoriales, no en todas te dice traducido por esta persona en la cubierta, no en la portada, en la cubierta quiero decir. Y eso quiere decir que son son traducciones muy reconocibles o son traductores con muchos premios o traducciones en concreto con muchos premios, como por ejemplo este es el caso. Si queréis conocer más esta editorial, el canal de Ricardo Carrión tiene bastantes vídeos de Acantilado y él sí que pues ha leído mucho de esta editorial. Pero bueno, yo por lo pronto puedo decir que es una editorial que me gusta mucho y que si le quiero sacar algún punto negativo, aparte de esto que os mencionaba, de que son ediciones caras, porque son ediciones bastante caras y en Latinoamérica no me quiero ni imaginar. Otro punto negativo es que, por ejemplo, en esa edición que yo tengo de La Comedia, el papel es de Biblia, prácticamente. Tengo un vídeo especial, o sea, centrado únicamente en esta edición, pero el papel, a pesar de que esta edición me encanta y me parece de las mejores que hay, pero el papel es
finísimo. Y esto se repite también, por ejemplo, en las novelas completas de Stefan Zweig. También es una edición así como esta, y de nuevo creo que era en la de Stefan Zweig. No la tengo comprada, pero sí que la he ojeado, y lo mismo, el papel es muy fino. Luego en esta, que tiene más, que esta es el sello de narrativa y es en tapa blanda. Pues en este, por ejemplo, la letra es enorme. Yo creo que no es ni necesario que sea tan grande, pero bueno, no pasa nada. Y el gramaje pues está bastante bien, sobre todo porque en este caso sería ridículo hacer poner un gramaje más fino, pero bueno, en general la edición o la editorial está muy bien. Además cuenta con versiones en digital, no en todas, pero tiene muchas en digital, cosa que de nuevo pues añade mucho. Y no voy a decir más de Acantilado porque sería extenderme para nada, no conozco demasiado, pero es una editorial que también recomiendo. Siguiente editorial y tercera seguida, que empieza por la letra A. Estamos hablando de Atalanta Editorial. Atalanta Editorial es la editorial que he descubierto más recientemente. Esta recopilación concretamente, que me llamaba mucho la atención, se me recomendó junto a otra del catálogo a principios de este año, o sea que ya llevaba tiempo conociendo esta o habiendo escuchado esta editorial, pero no ha sido hasta hace unos días o una semana, no sé exactamente, diría que más bien una semana, que me he hecho con este volumen y que por fin pues he descubierto esta editorial que desconocía por completo, y pues yo creo que también merece la pena mencionarla. Atalanta Editorial. Aquí tenemos una recopilación de vampiros que sinceramente recomiendo encarecidamente si te gusta la novela gótica, o si te gusta el terror, o si te gustan los vampiros, obviamente. Muy recomendable, pero bueno, ya probablemente haga un vídeo cuando me lo termine, probablemente ya haga un vídeo especializado o centrado únicamente en este volumen. Aparte de este volumen, también tenemos otros recopilatorios de relatos, como por ejemplo Antología Universal del Relato Fantástico, que también me han recomendado y seguramente me acabe haciendo con él, en el que también está Eta Hoffmann, como está aquí, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Honor de Balzac, o sea, autores muy importantes, y pues sobre todo son recopilaciones de relatos, aunque hay muchos volúmenes. Por ejemplo está El mito y el sentido de Joseph Campbell, un mitólogo muy conocido, y ese creo que es un ensayo, pues su ensayo más conocido, creo. Desconozco un poco porque no soy muy de ensayos o no soy muy de ese estilo, pero creo que es un ensayo sobre mitos y, en fin, muy reconocido. Esta editorial es fundada, si no me equivoco, por Jacobo Siruela, que también tenía antes la editorial llamada Siruela. Jacobo Siruela es una persona, un editor que ha publicado pues grandes obras que han recibido un montón de premios, y es un señor del que no quiero decir mucho porque no sé lo suficiente como para hacer justicia a este señor. Jacobo Siruela es una persona muy importante en el mundo editorial, y todo lo que veáis que pone Jacobo Siruela como editor, como que la edición, el prólogo, la recopilación sea de Jacobo Siruela, es sello de calidad. Entonces tenemos por ejemplo aquí una recopilación sobre los primeros relatos o los relatos más importantes de vampiros, en los que se incluye el primer relato, primero una introducción súper interesante de cómo surgen los vampiros, y luego ya entrando en la narrativa en sí tenemos el primer relato en el que el primer relato escrito acerca de vampiros, que es No despertéis a los muertos, atribuido a Johann Ludwig Tieck, pero escrito supuestamente por Ernst Ropach. Luego tenemos el primer relato publicado sobre vampiros, que es de John William Polidori, que es El vampiro, el de Eta Hoffmann de vampirismo, Berenice de Edgar Allan Poe, en fin, calidad por un tubo. Y bueno, no me quiero centrar únicamente en este volumen porque ya haré un vídeo sobre él, pero como al final es lo único que he leído de esta editorial, pues
me tengo que basar en ello para decir los buenos puntos, o sea, los puntos positivos de esta editorial. Esta editorial, otra que es súper profesional, que tiene además una persona detrás muy importante en el mundo editorial, como he dicho antes. No son libros muy caros, creo, no sé exactamente, voy a mirarlo. Juraría que no son libros muy caros. Bueno, más o menos, están ahí. Merece mucho la pena. No tienen versión digital, otro punto negativo, pero bueno, el material, aparte de que es bueno, pues las ediciones en sí son muy, o sea, tienen un cariño detrás, un trabajo y estudio previo magníficos, y un editor detrás, una persona muy importante en el mundo editorial, como he dicho, y que enriquece muchísimo el texto en sí, pero aparte de esto tiene mucho cariño. Esta recopilación, por ejemplo, se publicó por primera vez en 1992 bajo la editorial de Siruela, luego en 2004 creo que fue por Atalanta, luego en 2010 se volvió a hacer otra versión, y ya son 3 versiones distintas para un mismo volumen que no se vende tanto realmente. Son 3 versiones en las que Jacobo Siruela ha ido mejorando el texto, cambiando cosas, quitando algunos relatos que no eran tan importantes y añadiendo otros, como por ejemplo más actuales, de Richard Matheson, el de Soy Leyenda, el de La Casa Infernal y demás. Soy Leyenda va sobre vampiros, aquí tiene un relato sobre vampiros, y Robert Aickman, creo que se llama, otros que son más actuales, de finales del siglo XX, y que cree que son muy importantes para la novela vampírica o la literatura de vampiros, y por eso pues los añadió. O sea, quiero decir, le pone un cariño a este señor a estas ediciones que hace, así que todo lo que sea bajo el nombre de Siruela, muy recomendable, y en especial la editorial Atalanta tiene cosas muy interesantes. Mis recomendaciones es Vampiros, de primera mano, porque he leído bastante ya y es increíble. También incluye Carmilla, por ejemplo, que no se encuentra en todos los lados. Si queréis leer Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, lo tenéis aquí. Y también Antología Universal del Relato Fantástico, no lo he leído, pero estoy seguro de que merece la pena. Siguiente editorial. Y perdona si me acelero, pero es que sé que luego, o sea, llevo horas grabando y sé que me va a costar muchísimo, cuando me ponga a editar este vídeo, sacar algo de menos de 40 minutos. Espero que sí, pero va a costar mucho hacer un vídeo relativamente corto. La siguiente editorial es Páginas de Espuma. De esta conozco solamente 3 volúmenes, como son pues, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, los cuentos completos de Stefan Zweig y los cuentos completos de Franz Kafka, pero yo creo que con lo que he leído de con lo que he visto de los otros 2, ya merece la pena que hable un poquito de esta editorial. Entonces pues la he querido incluir, sobre todo por este volumen, porque es que es majestuoso. Páginas de Espuma, sobre todo lo que yo he visto en su catálogo, se centra en cuentos completos de diferentes autores. Casi todos son cuentos completos. Hay incluso relatistas o autores que tienen muchos cuentos y tienen pues diferentes volúmenes, como del 1800 y pico al 1800 no sé qué, este volumen, del 1800 tal, y es todo los cuentos completos de cada uno de los autores que publica esta editorial. En este caso, concretamente, tenemos los cuentos completos de Edgar Allan Poe, los 67 publicados. No tenemos El Faro, que a mí, como curiosidad, me hubiera gustado que se incluyera, porque lo mencioné ya pues creo que en el anterior vídeo. Lo leí cuando iba al instituto, y fue un relato que, a pesar de estar incompleto, de haberlo leído en inglés cuando tenía un nivel de inglés medio, bastante normalito, y encima siendo Edgar Allan Poe, que es un autor de principios o mediados del siglo XIX, o sea, un autor que no creo que sea muy fácil leer en inglés, aún así es un relato que me encantó, entonces hubiera estado bien que se incluyera aquí también. O sea, un relato que me encantó la narrativa de Poe y cómo te va metiendo en la historia y cómo va subiendo al faro, que yo recuerde. En fin, esto no tiene nada que ver. Páginas de Espuma. Páginas de Espuma son ediciones muy completas, con unas traducciones
muy profesionales. En este caso tenemos la traducción de Julio Cortázar, como no podía ser de otra forma. Tenemos anotado, más bien introducido, tenemos introducciones de todos y cada uno de los 67 relatos. Lo voy a mirar, pero es que estoy seguro que son 67. Aquí pone 69 autores, son los que apoyan la narrativa, tanto con contexto como introducción al relato. ¿Qué quiere decir esto? 69 autores fueron contratados por Páginas de Espuma para pues, dar contexto a toda la obra de Lovecraft, iba a decir, de Poe. Es decir, el trabajo que hay detrás de únicamente esta recopilación es gigantesco y hace que esta edición, a pesar de que hay otra que me gusta también, no esa que tengo ahí, pero otra que me gusta mucho también con la traducción de Cortázar, pero esta probablemente sea en castellano la mejor edición, o por lo menos de las mejores ediciones que hay, de los cuentos completos de Edgar Allan Poe. El formato también es muy bueno, es muy resistente, la encuadernación me encanta, es de las que más me gusta. Tiene 1000 páginas más o menos, creo que son 1000 páginas, y aún así no parece, porque esto suele ocurrir en casi todos los tapadura, que cuando lo estás leyendo lo estás descuajeringando. En este caso no. En este caso tú vas leyendo y sientes que resiste más de la cuenta. Entonces, pues también otro punto positivo. Estas ediciones son, pues como he dicho, muy anotadas, muy bien traídas, con un estudio previo de nuevo muy bueno. En fin, son ediciones muy profesionales y que encima te traen los cuentos completos de autores muy interesantes. Entonces, a pesar de que sean caras, que esto ya es un punto negativo, son caras, y encima el gramaje no es tan... O sea, es finito, no extremadamente fino, pero bueno, es finito, no al punto de papel de Biblia o de papel de acantilado, pero es fino. Pero aún así, merece muchísimo la pena. Yo sé que puedes leer Stefan Zweig en otras ediciones, puedes leer a Franz Kafka en otras ediciones, y de hecho yo me compré la de Valdemar en vez de la de Páginas de Espuma, pero por lo menos la de Poe es obligatoria, esta es obligatoria. La de Stefan Zweig y Franz Kafka también es para pensárselo, y luego además tienes otras como por ejemplo Gustav Flaubert, creo que están sus cuentos completos. Tienes ensayos literarios de Lovecraft, tienes otros que no me voy a acordar, pero bueno, es que tienes muchísimos. El catálogo de Páginas de Espuma es inmenso. Y bueno, mira, que lo voy a buscar. Tienes Anton Chekhov también, no sé si cuentos, creo que son ensayos, no lo sé. Los cuentos completos de D.H. Lawrence, tienes las cartas de James Joyce, cuadernos de Gustav Flaubert. En fin, no me carga el catálogo, pero bueno, estoy mirando así. Marcel Schwob también, completo. Ensayos de Poe también. Joseph Roth, cuentos completos, en fin, bueno. De todo. Un catálogo muy amplio, pero en concreto yo recomiendo pues por lo menos el de Edgar Allan Poe. Merece muchísimo la pena, la verdad. Y por fin llegamos al final. De verdad, o sea, si a lo largo del vídeo habéis ido viendo como una progresión psicótica extraña, en la que mi salud mental ha ido fluctuando demasiado, es porque el vídeo se ha hecho muy largo. Como ya sabía antes de grabarlo, pues este iba a ser un vídeo complicado, pero bueno, ya llegamos al final. La última editorial de la que quiero hablar es Alma, que no Alba, Alma Editorial. Probablemente la tenía que haber puesto al principio del vídeo, porque así hubiera traído la atención de la gente, sobre todo del público general, que ahora es súper conocida, y pues esta editorial tiene mucho reconocimiento, la gente le tiene mucho eso, pero bueno, al final yo hago los vídeos por dar la chapa, así que lo pongo al final, sobre todo porque tengo más cosas negativas que positivas que decir. Alma Editorial. Alma Editorial es una editorial muy económica, que es por esto por lo que yo creo que se ha dado tanto a conocer. Te trae clásicos a un precio, y encima clásicos ilustrados, a un precio muy económico, y que ayuda mucho a expandir la lectura, así que por eso, perfecto.
Además de esto, tiene un catálogo súper amplio, tienes desde la Ilíada y la Odisea hasta, no sé, bueno, los relatos de Lovecraft, algunos. Las ediciones son muy estéticas y están por ahí, quedan en la estantería muy bien todas ellas juntas porque estéticamente pues tienen un estilo muy marcado, poniendo aquí arriba pues una pequeña ilustración acorde a la obra, luego el nombre del autor con un estilo también que case con el tono de la obra, y el título pues siempre así en grandecito, muy vistoso, y por último el sello de la editorial. Todos son muy estéticos, tienen además un arte interior muy bonito, tienen unas ilustraciones que a mí me encantan en su mayoría. Por ejemplo, estas son de John Colhart, que también tiene ilustraciones en otros, como por ejemplo Drácula, y es un ilustrador que a mí me gusta mucho. No sé si el de Edgar Allan Poe también es John Colhart, el de Edgar Allan Poe mi favorito, y todo esto a un precio muy razonable. Pero, ¿por qué no recomiendo? Me cuesta mucho decirlo porque encima, o sea, me gusta muy poco hablar mal de algo, y sobre todo sabiendo que yo no podría hacer un trabajo mejor porque no tengo ni idea. Pero bueno, tengo que decirlo. ¿Por qué creo que no es muy recomendable esta editorial? Porque me he encontrado con que recorta contenidos. O sea, cuando tú ves una obra de Alma Editorial, no puedes estar seguro, y esto el señor R lo ha demostrado, el que os mencionaba antes, ha demostrado con creces esto, recorta contenidos originales de la obra. Y tú a lo mejor estás leyendo una obra, creo que Crimen y Castigo fue con la que lo comparó. Tú estás leyendo Crimen y Castigo en su versión de Alma y lo estás leyendo en la de Alba, y pues para empezar, esta tiene la mitad de las hojas. La de Alma tiene muchas hojas menos, y tú luego vas párrafo por párrafo y ves que pues muchos de ellos han desaparecido. Aparte de esto, son ediciones poco trabajadas, no tienen contenido previo al texto, no tienen... que esto, bueno, en el Discord el otro día me sorprendió porque había lectores, había compañeros que decían que todo lo que no fuera la narrativa en sí se lo saltaban. A mí me hacía gracia porque, bueno, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo, si me voy a leer, por ejemplo, la comedia de Dante Alighieri, entrar directamente al texto, o sea, no me voy a enterar de nada de la obra. No es que no me vaya a enterar, es que pierdo todo el contexto y, o sea, es como... No va a ser lo mismo leer la comedia de Dante Alighieri, que se escribió del 1304 al 1311, creo que es. No va a ser lo mismo sabiendo ese contexto que si lo leyera como si lo ha escrito el otro día mi primo Paco. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, el de Frankenstein, yo me acuerdo que lo abrí cuando me lo compré, y el principio ya, yo creo que ya empieza directamente con la primera carta. Bueno, no, mira, aquí hay un prefacio de una página. Luego tengo ahí la versión de Valdemar, y tiene, pues, no sé cuánto, pero muchas páginas de introducción, una introducción más larga que un día sin pan, y que viene muy bien, y que yo me he leído ya bastante, y ayuda mucho a entender quién es Mary Shelley, quién fue Mary Shelley más bien, de dónde sale Frankenstein, quién fue Lord Byron, y por qué está tan relacionado, por ejemplo, con John William Polidori. Cositas que hacen que entiendas mejor lo que estás leyendo. Pero bueno, cada uno que lea como le dé la gana. Y luego, otro punto negativo por el que no creo que sea muy recomendable esta editorial es que, por lo menos en lo que yo conozco, que es sobre todo los relatos de Lovecraft, toman decisiones editoriales muy cuestionables. Por ejemplo, han publicado, creo que son 5 más o menos volúmenes de Lovecraft, y en varios de ellos se repiten los relatos. O sea, tú a lo mejor te compras La llamada de Cthulhu y El ser en el umbral, lo señalo aunque no lo veo muy bien, pero bueno, sé que está por ahí, creo que es ese. Te compras La llamada de Cthulhu, luego te compras Los mitos de Cthulhu, y los 2 relatos que salen en La llama de Cthulhu ya están incluidos en Los mitos de Cthulhu. Luego te compras Ciclo onírico de Randolph Carter, y te compras, no sé si es Dagon, y comparten relatos que están publicados ya en otro volumen, en vez de incluir relatos nuevos,
que tú te vas a la edición de Valdemar, que mencionábamos antes, y son 70 y pico relatos. Y entre todos los volúmenes que ha publicado Valdemar, que si los juntas todos te cuestan más que un volumen de Valdemar, no se incluyen ni la mitad de los relatos de Lovecraft. Creo que hay editoriales que te dan este mismo contenido de mucha mejor forma y con pues añadidos que merecen mucho la pena, con la diferencia de precio que hay. Parecía imposible, pero ya hemos terminado. Estas son las 6 editoriales que he descubierto, me he puesto muy de cerca. Estas son las 6 editoriales que he descubierto en los últimos años y que más interesantes me parecen a la hora de recomendar. Las 5 primeras las recomiendo muchísimo, todas. En especial, y por poner una favorita, aunque no me gusta mucho esto, pero por poner una editorial favorita de las 6 que he hablado, yo creo que Valdemar a día de hoy es mi favorita, sobre todo porque ya de por sí a mí lo que más me gusta es el terror, pero además porque todo el catálogo que tiene, casi todo lo que publica me parece súper interesante. Esto también pasa con Alba, pero todavía no me he metido en la literatura rusa, no me he metido en Dostoyevsky y en Leo Tolstoy. Cuando sea un gran fan de estos dos, pues probablemente Alba pasará también a ser de mis favoritas, pero por el momento, pues por cuestiones personales, mi editorial favorita de estas, y yo creo que en general, sería Valdemar. Así que nada, lo dejamos aquí. Siento la enorme diatriba, siento el sermón que he soltado. Espero que alguno sea capaz de ver una 10ª parte y que el vídeo llegue a alguien, porque últimamente YouTube no está colaborando mucho, pero bueno, no hago los vídeos por eso, así que no me importa mucho. Aún así, espero que eso sí que importa, el vídeo haya sido mínimamente interesante y que alguna de las recomendaciones de estas editoriales pues ayuden a alguna persona. Y ya está. Si os ha gustado podéis dar un like, podéis comentar, podéis decirme las editoriales que os gustan a vosotros, o sobre todo de las que publican en Latinoamérica, que no conozco más que Emu y pocas más. Sí, Porrúa conozco pocas. Entonces, pues si tenéis alguna que os guste, que no haya mencionado, que publiquen solo en Latinoamérica y yo no conozca, no sé, podéis comentar. Nos vemos en el próximo vídeo, estoy súper cansado. Hasta luego, a seguir leyendo.